reforma educativa, digamos, las grandes lagunas que podemos tener muchos de nosotros respecto a de qué es la reforma educativa, cómo estaba, cómo se quedó, cuál es, digamos, la principal demanda de los maestros, porque si nos dejamos llevar por la nota informativa, pues es lógico que vamos a estar mal informados. Así que vamos ahorita a continuar con ese tema. Antes me gustaría hacer una breve pausa y mencionar, pues, la lamentable noticia. Falleció en su domicilio un caricaturista muy talentoso. Su nombre era Raúl Baruch Blanco. Él era, pues, digamos, generó algo de polémica, sobre todo allá en su estado, porque pues se le consideraba de izquierda recalcitrante y a veces tenía como algunas cuestiones muy sistemáticas para criticar ciertas cuestiones sociales. Yo los invito a ver su trabajo, pueden googlearlo y seguramente van a encontrar algunas de las láminas que él hacía. Talentoso, francamente un hombre pues un poco introvertido, un hombre que se la pasaba filosofando, un hombre que tuvo una muerte también muy silenciosa. Él vivía solo en su domicilio y al parecer fue víctima de un infarto fulminante y bueno, fue encontrado en su casa al parecer un par de días después de haber perdido la vida. Yo los invito a que puedan ver la trayectoria que tuvo como artista, con su forma de pensar, que era un individuo pues muy filósofo y al mismo tiempo pues se mantuvo un poco alejado de estas cuestiones de las dádivas de los medios que le pudieran dar, ya al grado que muchos de los medios pues no lo querían contratar porque lo consideraban de alguna manera un poco recalcitrante, como se le han llamado en algunas notas que me di a la tarea de revisar. Por la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, trabajó tanto en la Ciudad de México como en su natal estado de Veracruz. En paz descanse Raúl Baruch Blanco. Los invito a que revisen su trabajo, su obra y bueno, démosle el último adiós. Y volvamos al tema con el maestro, con el doctor Valeriano Ramírez, quien nos estaba hablando de la reforma educativa. Nos gustaría cerrar esta parte de la reforma educativa porque el tiempo siempre apremia y tenemos al bad hombre de la radio que nos está presionando con el tiempo. ¿Qué es, qué va y qué debería de ser de la reforma educativa para que podamos entender nosotros como simples ciudadanos qué es la reforma educativa? Bueno, es justamente el problema. Debemos entender que la reforma educativa es esa modernización de la educación para ver la sociedad a dónde va a llegar. Es decir, el segundo brinco es la educación como parte integral de la sociedad, donde vas a formar al ciudadano, donde vas a darle la responsabilidad y la corresponsabilidad ciudadana y la formación desde niño a la organización social que este modelo requiere. Okay. Entonces, para eso el maestro es formador de niños, fortalecer a los jóvenes en la idea de ser autorresponsables y autogestivos en la organización para resolver sus problemas. Eso es lo que debe ser la educación. Ahora, al profesor hay que darle la capacitación para hacerlo, para convertirlo en el gran pivote generador de transformaciones. Okay. Y eso hay que formarlos en educación. Y eso entra directamente a lo que es la estructura social y política de la cuarta transformación, una sociedad viva de organizaciones sociales, de organizaciones corresponsables en la producción, en la reproducción. Ya no necesitamos un estado paternalista de bienestar, sino una sociedad activa que genere sus proyectos. Es el facilitador de esto. De acuerdo. Esa es la coparticipación. Generar ciudadanos más responsables a partir del papel que en teoría deben de tener todos los maestros, ¿no? Que es justamente formar ciudadanos, ¿no? Para que ya en esta etapa de formación pues sean corresponsables y no exijan únicamente al Estado esta medida paternalista, populista, sino que ellos sepan también hacer su tarea, su trabajo. Entonces, la reforma educativa está mal implementada, está mal hecha y no está atendiendo estos Digamos problemas. que no está mal hecha. Está implementada. Lo que pasa es que o está enfocada a los intereses. El problema es que lo único que vemos es la protesta de los profesores por el examen punitivo. Ningún profesor ha protestado por los planes y programas de estudio. Ningún profesor ha protestado porque los materiales didácticos con los que trabaja no son insuficientes. Ningún profesor se ha protestado o se ha inconformado por la función que está desarrollando. Entonces el problema, y permítame interrumpirlo un minuto, maestro,
Es que los mismos maestros, al menos yo evidentemente hay un sesgo para poder entender la información a través de las noticias, pero yo creo que también los maestros no se han dado a la tarea de dejarlo tan claro en una marcha, en una manifestación como lo está haciendo usted. A ver, yo no vengo a protestar porque me evalúen, yo vengo a protestar por la forma en la que me están evaluando, Ajá. porque no es diagnóstico, no me están capacitando de la forma que deberían para poderme exigir estos mecanismos. Además, ni siquiera me están evaluando. Ahora, el magisterio ha realizado 3 congresos de educación, con resolutivos, con propuestas que podrían bien alimentar la reforma. Nunca se consideraron. Ese también es. Vamos de una sociedad, de un modelo donde necesitas la corresponsabilidad, el maestro asume la corresponsabilidad. El ciudadano hoy no estamos, también está asumiendo su responsabilidad. Por eso encontramos a la población hoy organizada. Ok. Ya no le pedimos por ejemplo, en Michoacán ya no le pidieron a Leteja, generaron sus autodefensas. Guerreros dijeron, maestros, no los protegen, generamos nuestra policía comunitaria. No me interesa pelearme con un narco, quiero estar bien en mi comunidad y quiero seguir en mi comunidad. Esa es la policía comunitaria. Entonces, esas son la sociedad que tenemos. Pero también esa es la forma en que tenemos que haber sido educados y tenemos que educar. En lo económico también tenemos que darle responsabilidad al Estado. El Estado no puede hacerlo todo. Ok, entonces... Pero sí asumir la responsabilidad que le toca. Entonces, para entender y para dejarlo como muy preciso, ¿qué se queda de bueno en esta reforma educativa, dado que está amparada por esta denominada cuarta transformación y que se supone que está generando un mayor estado de bienestar para todos los mexicanos? Por eso, ahí están los planes y programas de estudio, ahí están la programación de materias. ¿Qué es lo que le está quitando este gobierno a esa propuesta? Las escuelas de tiempo completo. Súper necesarias para que también los padres puedan tener... Pero no solamente que los padres vayan tengan más tiempo para poder trabajar. La bronca es esta. Sus hijos reciban mejor educación. No. El problema es que un niño en las ciudades, incluso, ¿dónde tiene para correr, para jugar, para desarrollarse? La calle ya no es segura. No. La casa no es segura. No hay parque seguro. Su lugar de referencia seguro es la escuela. Y si le das al niño educación de tiempo completo, no es para que esté más tiempo en la escuela estudiando, sino para que desarrolle otras actividades dentro de la escuela, con la seguridad de estar en la escuela. Pero ya no hay presupuesto para eso. Ok, eso es un golpe bajo para... La autoridad republicana mal entendida pensó en eso. Lo mismo pasó que está pasando en el IMSS. Nos dijeron, dice Germán, aguas, la carta de Germán es bastante dura. Dice, no hay lana, dice, no es necesario, no falta lana, no falta dinero para atender las necesidades. Bueno, yo le tendría una pregunta a Zoe Martínez hoy. El nuevo titular. ¿Qué va a pasar con la Clínica 25 de Zaragoza? ¿Sí saben lo que pasa en la Clínica 25 de Zaragoza? No, maestro, si nos pueden inventar. La Clínica 25 era un hospital de zona que quedó afectado por los sismos de septiembre del 17. El edificio quedó colapsado totalmente, está desalojado desde el 17. Los pacientes de ese edificio, de ese hospital, que es toda una región, están canalizados al hospital de Texcoco. Súper lejos, ¿no? Aparte de lo lejos, los saturados de Texcoco ya estaba saturado. Sí, por supuesto. O sea, y además le saturas otro edificio. Y no atiendes el problema de volver a equipar y de restaurar esta clínica, ¿no? Estás saliéndote. No estás solucionando el problema. Y dices, espérate, el otro problema es, vamos a contratar médicos. Teníamos un seguro popular, mal o bien funcionaba. Hoy se lo quitas. No hemos entendido que la responsabilidad del Estado es educación, salud y vivienda. No estamos atendiendo los rubros más elementales. No estamos pensando en que tenemos que poner una refinería,
un tren Tren Maya. o un aeropuerto. Esas son responsables. Ese es el Estado dice, necesito esas obras, participemos con la iniciativa privada. Esa es la corresponsabilidad. Los beneficios de estas obras van a ser conjuntos. Okay. Esa es la intención de la coparticipación. Ese es el modelo de la cuarta transformación. Pero más allá de entender de forma muy detallada cada uno de los rubros que van en la denominada 4T, me gustaría conocer su opinión, que ponga el dedo en la llaga. A mí me han tachado de morenista, de estar a favor, de ser amlover, de X cantidad de cosas. Yo considero que lo llevó a la presidencia fue justamente el hartazgo de un sistema político corrupto, de un país que ya no estaba funcionando y que recibió también un país hecho trizas, ¿no? Con una enorme deuda, con una cantidad de instituciones que no servían, con mucha corrupción, con Pemex en números rojos, y que ahora se le exige en un muy corto de tiempo, le están dando y lo están acusando de populista, lo están acusando de tomar malas decisiones. Yo considero, y quiero ser muy enfático en esa parte, que él no va a solucionar problemas de 70 años. Él tomó el poder en diciembre, estamos por llegar al mes de junio, estamos hablando de 6 meses. Yo creo que él no va a solucionar los problemas que hemos tenido toda la vida. Él establece también un modelo de comunicación política que permite a los periodistas, muchas veces también con preguntas sumamente tendenciosas, para poner en cuatro o en evidencia que sí, yo creo que le faltan buenos asesores a López Obrador, le falta un trabajo que evalúe de mejor manera una política pública y se pueda implementar de una manera bien estructurada, pero más allá, digamos, de lo que está mal, ¿qué está bien en la 4T para usted, maestro? ¿Qué está bien? Yo creo que hay aquí varios aristas. Una de ellas, Andrés Manuel no lleva 6 meses. Bueno, en campaña lleva 18 años. Pero en la oposición, en el poder. El problema en el 97 como jefe de gobierno y ahorita. No, en el 2000 llegó el jefe de gobierno. Sí, cierto, tiene razón. Es que tiene 18 años haciendo un diagnóstico del país, clarificando, identificando los problemas, detectando cuál era el asunto. Si él se ocupó más de ser una oposición contestataria y no hacer su diagnóstico, es que nunca fue un buen candidato. Si ahora dice tenemos 6 meses en haciendo obra, quiere decir que tampoco entendió cuál es el diagnóstico, no entró sin un diagnóstico del país, sin un diagnóstico de la nación, y tampoco tenía un proyecto. Eso es muy evidente, ¿no? Yo creo que esta parte que usted nos está mencionando, sí, efectivamente, él lleva 18 años, en teoría, analizando lo que está mal en el país, lo que está podrido en el sistema político, pero se dedicó tanto a criticar que no se puso a hacer la tarea de cómo cambiar todo esto. Y ahora lo está haciendo de una manera accidentada, de una manera torpe. El problema es que él también entra con grupos de poder y con intereses económicos junto con él. Claro. O sea, la presencia de Rubó, la presencia de Romo, la injerencia de Carlos Slim, aunque diga que está peleado con Carlos Slim, pero no con el grupo Carso. Ojo. Ahí hay intereses metidos y que también lo están acotando. Tenemos hoy obras que está planteando como estrategia que ya no son sustanciales. ¿Como cuál, maestro? El Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto del siglo XIX. ¿Por qué no se hizo en el siglo XIX? Por el tipo de suelo que tiene la península de Yucatán. Es un suelo poroso y requieres una infraestructura muy fuerte para que aguante un tren. Entonces se supone que ese fue uno de los argumentos a favor de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que el terreno no era el más viable porque iba a generar costos de mantenimiento por el hundimiento que iba a presentar de manera anual, y resulta que en el Tren Maya tiene ese mismo wow. Ese es uno. Y hay un dictamen por supuesto, ¿de qué organización? Pues nada más de la web
Petróleos Fargo, que es la empresa que iba a construir el Tren Maya, dijo, no le entramos, le dijeron a Porfirio Díaz. Y era parte de la necesidad que tenía la sociedad yucateca. En la Casa Divina dice, nosotros le entramos, financiamos el tren, porque nos es estratégico. Y no lo hicieron porque no era costeable. No era costeable. En el siglo XIX. En el siglo XXI dice, bueno, hay nuevas técnicas de construcción, a lo mejor sale más eficiente, yo creo que no. A no ser que esté equivocado y a lo mejor le inyectan concreto al piso y puede resolverse. No sé. Lo que sí te puedo decir es que el otro problema que tiene es la refinería de Dos Bocas. Tiene todos los... han criticado mucho, ya no queremos combustibles. Espérate. El petróleo es materia prima. Para muchas industrias, y necesitamos refinerías para esa industria. La industria del petróleo, las petroquímicas, los derivados. Sí. Pero eso tiene, si ya generaste, necesitas tener a quien venderle su materia prima. Necesitas una industria que vaya a procesarla. Okay. No se ha construido eso. Recordemos que cuando Jesús Reyes Heroles planteó el Instituto Mexicano del Petróleo, era justamente generar esas patentes que se pudieran ser utilizados en el petróleo. Teníamos 300 patentes al año con Jesús Reyes Heroles. Llegó Fox y desde Miguel de la Madrid empezaron a golpear al Instituto Mexicano del Petróleo. Y hoy el Instituto Mexicano del Petróleo ya no genera patentes. Lo estrangularon y lo anularon. Hoy, en lugar de empezar a inflar a la refinería, ¿por qué no recuperamos el Instituto Mexicano del Petróleo? ¿Por qué no invertir en investigación y en innovación tecnológica en el Instituto Mexicano del Petróleo? Esa es una pregunta que es pendiente, porque de ahí derivas a la corresponsabilidad con la iniciativa privada y decir áreas de interés y de desarrollo y de inversión directa. Okay. Que es parte también de la cuarta transformación. La famosa 4T. Entonces, digamos que el diagnóstico, hablando de esta palabra que hemos utilizado mucho a lo largo de esta entrevista, el diagnóstico que usted le da y, digamos, poniéndolo en un sistema de evaluación para poder nosotros tener como una percepción más precisa del ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos 18 años y 6 meses, ¿cuál sería, digamos, desde su punto de vista, la calificación que él podría obtener en lo que va y qué nos podría esperar de la cuarta transformación? Mira, en lo que va ya la gente le evaluó, ¿no? Pasó de 9.2 a 6.0, ¿no? O sea, de un 92% de aceptación a tener un 64% de aceptación. Correcto. Entonces, si me dices, ¿qué calificación le da? 5. No, pues ya dejamos en el 6, como se quedó ya. A lo mejor el problema es que tampoco el equipo lo está ayudando. Es que yo creo que es eso, ¿no? También que nosotros, y desde luego lo debemos entender como estudiosos del poder, la idea de que un presidente toma las decisiones solo también es mera novela, ¿no? O sea, ya lo dijimos, hay grupos de poder con los que se llega justamente para poder tener algún cargo, y en este caso el más importante, el primer mandatario de nuestro país. Y por otro lado, también en teoría debería estar rodeado de la gente indicada para poder tomar mejores decisiones y sobre todo desde un punto de vista técnico, teórico, económico, social, cultural, como que ver el problema o la implementación de algunas de sus ideas desde un enfoque multidisciplinario que no se está llevando a cabo. Mira, él habla mucho de Juárez. Sí, lo sí. ¿Quién estaba alrededor de Juárez? Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, es correcto, José María Iglesias, Pedro de Tejada. ¿Quién más estaba? Gabino Barreda. Si te das cuenta, ¿quiénes eran los que estaban alrededor de Juárez? Le quitas ese halo de quién es un equipo que hijo la tiznada que sabía por dónde va a acabar. Exactamente. ¿Quién estaba alrededor de Porfirio Díaz? Justo Sierra. Sí, pues los grandes intelectuales de aquella época. Andrés Molina Enríquez.
Y bueno, sí, yo creo que es justo eso, ¿no? ¿Y quién No está alrededor, tiene el y equipo quién adecuado. está alrededor de Andrés Manuel? Pues ya lo vimos con los candidatos que presentó para la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Que también ahí es un tema importante, Porque, pero en teoría te das cuenta de los perfiles entonces quiere de decir la gente que está que el llevando. problema es que hay un desdén sobre los intelectuales, sobre la gente que ha trabajado y se ha especializado en los diferentes temas. Si él quiere de alguna manera implementar todo esto, pues debe invitarle, a lo mejor no para pagarles. Yo creo que hay mucha gente que tenga un expertise muy especial sobre educación, sobre salud, sobre los problemas nacionales, que no le cobraría, simplemente que permita la incursión de la academia o de los expertos, no solamente la academia, sino también los inversores, los capitales que han trabajado en esas áreas, a completar y a participar de todo esto. Y yo creo que sería redondear el asunto y a lo mejor en colaboración con su equipo de trabajo, ahí es otra vez la capacitación, capacitar a su equipo de trabajo. Exacto, debería de empezar por capacitar a su propia gente, ¿no? A sus colaboradores más cercanos, porque eso es lo que yo sí soy honesto, yo sí voté por él, yo sí creí que necesitábamos un cambio en nuestra forma de gobierno, y definitivamente es algo que yo he notado pues prácticamente desde el primer día que tomó poder, cuando presentó a su gabinete, que también se le hizo mucha gala que en teoría era de los presidentes que tenía un gabinete con mayor número de grado en la mayoría de los cargos estratégicos, ¿no? Y decían que el secretario de Educación, por ejemplo, que creo que sí tiene el doctorado, está la secretaria de Gobernación, está la comisionada de la Secretaría de Energía, y sí, muchos currículums están en la maestría y en el doctorado, sí, pero no en la capacidad y no en el área de gestión. Conocimiento. Exacto. Esteban Moctezuma pasó de ser director de la Fundación Azteca a secretario de Educación. De la iniciativa privada. Y a lo mejor tenía proyectos interesantes, la escuela de la secundaria Azteca, la escuela de música, algunas actividades, pero no se encargaban de la educación, de la formación, de todo eso. Y vemos que Esteban Moctezuma hoy no está dando respuestas sobre educación. No. El que lleva la agenda es el presidente. Uh-huh. La gobernación no está resolviendo los asuntos. Tenemos un problema muy serio de seguridad y Durazo no entiende cuál es la diferencia entre Guardia Nacional y Ejército. Porque el Ejército no debe de estar metido en la seguridad pública, porque tenemos un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, que se lo pasaron por el largo. Y entonces, me queda claro. Y sin embargo, México tiene que respetar los acuerdos que él mismo firma. Perfecto. Y es todo esa bronca. ¿Cuánto nos queda de tiempo, mi estimado Ado, antes de que nos dé el cortón? Pues tenemos escasos 2 minutos. Yo no sé ustedes, pero yo he disfrutado ampliamente la conversación que hemos tenido con el doctor Valeriano Ramírez, un hombre que sin duda sabe de sobra todos estos temas, y no por azar, ¿no? Él es catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y es por ello que el día de hoy pues vino a ilustrarnos un poquito y a iluminarnos en el sentido de la 4T, y sobre todo para que les quede claro que yo no soy AMLover, ¿no? Yo creo que soy objetivo en esa parte, veo lo bueno, veo lo malo, esto no se va a acabar. Yo espero que en otra ocasión el maestro nos haga el favor, le digo maestro porque tengo como este rollo, no por quitarle el grado, él es doctor en ciencia política, y no sé si en alguna otra ocasión pudiéramos continuar con esta conversación, con muchísimo gusto. porque yo creo que estamos más que interesados. Invite a sus alumnos a escuchar nuestro programa allá en la Facultad de Ciencias Políticas, dígale que pues aquí está uno de sus egresados al pie del cañón hablando del sistema político, y sobre todo no sé si quiera cerrar con algo en especial. Le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas, le agradecemos el favor de su atención a todos ustedes. Y bueno, pues próximamente va a volver a estar con nosotros el doctor Valeriano Ramírez. ¿Algo que uno quiera despedirse, doctor? Pues muchas gracias por la invitación, y simplemente creo que lo que hay que hacer es hacer ciudadanía, hacerse corresponsables, identificar cuáles son nuestras necesidades y cómo resolverlas. No los grandes problemas, sino las locales, las inmediatas. Creo que es donde se debe de partir, de lo local para
para hacer lo general. Me parece excelente. Ahí está la tarea que tenemos todos como ciudadanos, ser corresponsables y de esta manera pues poder nosotros tener las herramientas también para hacer la parte que nos toca, ¿no? De nuestra parte es todo. Yo soy su amigo Rodrigo Pichardo. Ya saben que me encuentran en el podcast, en la página de cambiar recientemente de sitio. Lo vamos a estar posteando en Twitter y en todas nuestras redes sociales. No se olviden de darle like a la página también en Facebook de Territorio Comanche para que pues sigamos pendientes, sigamos en contacto. De verdad, quien quiera hacer aquí alguna dinámica, lanzar alguna pregunta, créanme, no nos vamos a ignorar, la vamos a retomar y aquí vamos a platicar de ella. Por nuestra parte es todo, nos vemos el próximo viernes a las 2 Territorio Comanche.